que Él nos está escuchando, porque así como nosotros queremos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, nuestro Señor Jesucristo también quiere a sus hijos, a sus siervos, y nunca, nunca, nunca se separen de la mano de Él. Anden siempre dándole gracias desde el primer momento que abran sus ojos, dándole gracias por un día más de vida, porque si así Él lo permite. Cuánta gente se acuesta pero no se vuelve a levantar. Gracias a Dios Él nos permite estar acá porque es obra de Él, es la voluntad de Él, por eso nunca separarnos de las manos de Él. Hace más de 2 años, en el año 2018, sufrí un accidente, tuve una fractura de cráneo, una fractura craneoencefálica, y tuve también una fractura en la región cervical, aquí detrás en la nuca, que pude haber quedado cuadrapléjico, es decir, escasamente mover la boca y mover los ojos, pero Dios es grande, me sacó de la UCI, me puso nuevamente a caminar con dificultad, pero a Dios gracias, caminando gracias a Él, porque Él quiere a sus hijos y soy un hijo de Dios, como lo son todos ustedes. La oración nunca me abandonó, la oración de mis hermanas, de mi familia, de cada uno de los integrantes de esta iglesia que sé que estaban en oración, y otras iglesias también nos estaban acompañando en oración. Después de ese accidente me aferré más a las cosas de Dios, seguí trabajando con dificultad de movilidad, pero gracias a Dios trabajando. Y después de estar un tiempo ya convaleciente y reintegrado a mi trabajo, hubo calumnias, hubo injurias, y esto me llevó a la prisión de aquí de Villavicencio, donde estuve por cerca de 1 año y medio retenido, pero nunca abandonado de mi Señor Jesucristo. Allí tuvimos motines, hubo todo lo que hay en una cárcel como la de Villavicencio, que según los mismos internos, en comparación de otras cárceles del país, es de las buenas, y donde hay todos los días puñaladas, donde todos los días hay golpizas, donde todos los días hay humillaciones. Gracias a Dios nunca fui tocado por nadie, nunca fui humillado, sí, pero no maltratado, porque Dios estaba conmigo, Dios estaba todo el tiempo presente, desde las 2 de la mañana que me despertaba, porque esa es la hora de iniciar los baños, desde las 2 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde nuevamente ingresa uno a la celda, pero Dios nunca me desamparó gracias a las oraciones. Y como experiencia que nos deja la vida, no apartarnos de la mano del Señor Jesucristo, porque Él es el juez de jueces, Él es el Dios de la salud, Él es el Dios que todo lo puede, Él es el amo y Señor del universo, y gracias a Él estamos vivos, gracias a Él escuchamos, utilizamos nuestros órganos de los sentidos, todo gracias a Él. Entonces, hermanos, esposos, amen a sus esposas, esposas a sus esposos, a sus hijos, enséñenles la palabra de Dios, enséñenles a orar, enséñenles a dar gracias por un vaso de agua, por un pan. Pedirle al Señor que nunca falte el pan en nuestras mesas y en el de nuestra familia. Y gracias a Dios estamos nuevamente reunidos, congregados, alabándole y glorificándole, y como experiencia nunca se aparten de la mano del Señor, que Él es el Todopoderoso. Muchas gracias. Vamos a ir a 2 de Samuel 23 del 9 al 10. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y después de él, Eleazar, hijo de Dodo, el Ahonita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían retirado los hombres de Israel. Él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a la espada.
Aquel día el Señor concedió una gran victoria. El pueblo volvió en pos de él, pero solo para despojar a los muertos. En otra versión dice que el pueblo vivió en pos de él solo para agarrar el botín. Entonces esta enseñanza se llama la mano en la espada. La mano en la espada. Quiero, antes de introducir al contexto histórico en el cual estaban viviendo ellos la situación, que les voy a ilustrar rápidamente, quiero darles un simbolismo espiritual sobre las manos. Las manos en la palabra, en todo el transcurso de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, nuestras manos representan las acciones que tenemos como seres humanos e hijos de Dios. Y nuestros pies representan el andar. El andar dice que es el calzado de nuestros pies, que es la palabra, pero en la Biblia habla también del andar de nosotros en la sociedad y en la vida. Entonces dice la mano en la espada, las acciones que este hombre hizo, y la espada representa ¿qué? La palabra de Dios. Esa luz, esa verdad que en medio de una oscuridad nos va a alumbrar, esa arma que en medio de una batalla, crisis, circunstancias, enfermedades, es nuestra espada para estar batallando y para estar reclamando lo que Dios nos ha prometido. Entonces, con esto vamos a empezar, que este era uno de los 3 hombres más valientes que tenía David. Eleazar, que significa Dios es mi ayudante o Dios me ayuda. Y hay 30 valientes. ¿Se acuerdan los valientes de David? Bueno, habían 30 valientes, pero de los 30 valientes siempre hay unos que logran lucirse más que otros por su esfuerzo, coraje, ímpetu y valentía. Voy solamente a nombrar uno que me llamó la atención, que era Eleazar. ¿Ya? ¿Dónde se formó él? Eleazar se formó en la cueva de Adulán. En la cueva de Adulán, que significa reposo y justicia. Allí fue el entrenamiento de Eleazar. Cómo se formó estos hombres valientes de David que nos hablan la palabra. Estos valientes se formaron de todos los desechos de otras, de otros ejércitos que no los querían. De todos los fracasados de los demás ejércitos fueron a parar allí a la cueva de Adulán. Es así que los rotularon los desventurados, de los gallinas, cobardes, defraudados, deprimidos, pobres en espíritu y económicamente, y tenían unos rótulos de la sociedad desastrosos. Como cuando nosotros vemos a alguien en la calle, que esa palabra no me gusta utilizarla, y nosotros decimos que es un desechable, ¿cierto? Ellos tenían estos rótulos horribles y eran las personas que no servían para pelear. En cada ejército los iban sacando y los iban tirando, y la gente se burlaba como hombres. Entonces ellos fueron a parar a la cueva de Adulán. Y comenzaron a escuchar de David, que fue perseguido por Saúl. Nos cuenta la historia que 1 año y medio a 2 años. Este hombre, David, ¿se acuerdan de David? El que mató a Goliat, el que no usó ninguna armadura, el que usó una honda con 3 piedras. Este hombre, después de tener tanta fama, llegó a ser perseguido por el rey Saúl y le cargó envidia, y él fue terminando a la cueva de Adulán, donde eran unas cavernas húmedas, oscuras, y donde allí se escondía. Entonces le quiero decir, amada iglesia, que todo valiente es forjado o se forma en lo secreto. Y allí fueron estos valientes formados. Entonces estos valientes se caracterizaban, especialmente Eleazar,
con otros dos hombres más, pero voy a leer solamente, eran diestros con escudo. O sea que significa que se sabían defender, porque la escuela de adiestramiento, de entrenamiento era Adulán, la cueva, que significa reposo y justicia. Ellos lanzaban, la lanza sabía atacar a larga distancia. Miren lo que aprendieron allí. Y la espada atacaban a corta distancia. Entonces la gente, después de tener la cobardía en el rostro de ellos, después de ser los más débiles como hombres y de su hombría ser maltratada por la sociedad, llegaron a decir que estos hombres tenían rostros de leones. ¿Qué significa? Que la mirada tenía el valor e infundían temor al enemigo. ¿Cómo es un león? Oh, valiente. Ellos, después de tener un rótulo tan desagradable y negativo, llegaron a la misma gente a hablar que tenían rostros de leones, o sea, el valor que infundían y el temor al enemigo. Eran ligeros como gacelas. ¿Qué significa esto? Que era gente siempre dispuesta. No esperaban que se les dijera qué hacer. Eran proactivos en todas las áreas, porque estaban cansados de que le dijeran que no servían para nada como hombres guerreros, cobardes. Entonces, con todo esto, cuando nosotros nos vamos a los valientes de David y vamos a hablar de Eleazar, que significa Dios es mi ayuda o Dios es mi ayudante, valiente viene de la palabra Gibor, que significa poderoso, diestro, eficaz, fuerte, esforzado, vigoroso. Valor significa esfuerzo y poder. Y valentía significa decisión y trabajo, una manifestación extrema del valor. Con toda esta reseña histórica, ahora sí vamos a lo que el Señor quiere hablarnos. Estamos entendiendo entonces el contexto en el cual ellos se encontraban y cómo este hombre Eleazar comenzó a dar de qué hablar en este episodio que el Señor nos trae hoy, aplicado a nuestra manera de vivir y a las lecciones que Él quiere que nosotros aprendamos. Entonces vamos a orar dándole gracias al Señor y que el Señor sea colocando su palabra en nuestro corazón, que sea sembrada en buena tierra, Señor, y que pueda dar el fruto que tú desees, Señor. Que nos sirva como lecciones de vida, que nos sirva de alimento espiritual y que nos siga direccionando en este rumbo y en este año, Señor, como siempre lo has hecho. Señor, derriba todo razonamiento, toda cosa, Señor, argumentos y fortalezas que no son tuyos, Señor. Y que con tu espada, que es la palabra, que es fuerte y poderosa como espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo y logre el propósito con el cual tú quieres enviar esta palabra a nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces narra la historia de Eleazar, hijo de Dodo, uno de los 3 hombres más valientes del rey David. Él solo se enfrentó a los filisteos y los hirió. Dice la palabra en lo que leíamos, hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Este hombre batió su espada a lo largo de muchas horas. Sus músculos y tendones llegaron a contraerse de tal manera que no era capaz de soltar la espada de tanto que había peleado. Se había formado en lo secreto, en una cueva húmeda, para llegar a ser uno de los 3 más valientes. Y también allí me encanta que esta cueva significa reposo y justicia. Y me encanta, hay un dicho mexicano que me gustó y dice lo siguiente: el valiente vive hasta que el cobarde quiere. ¿Ya? Ser valiente es hacer y enfrentarnos a lo que más miedo tenemos. Y eso nos pasa a nosotros. Este hombre había peleado. Eleazar hace frente a los filisteos sin importar lo recio de la batalla, lo numeroso de las tropas enemigas o el costo de perder hasta su propia vida. Permanece en pie luchando, espada en mano y desafiando a los desalentadores pronósticos que él veía
que estaban enfrentando. Luchó con tal ferocidad que su mano literalmente quedó pegada a su espada en el enfrentamiento. ¿Qué significa esto? Ellos tenían que, ¿se acuerdan? Los filisteos ya eran los enemigos, ellos tenían que pelear contra los filisteos. Entonces este ejército que era leal, que era sincero y que estaba apoyando a David, este ejército luchó y se enfrentó a los filisteos. Pero cuando estaban en el campo de batalla y vieron que los filisteos eran grandes, se les olvidó que el líder, que era David, había vencido a un gigante. Se les olvidó que la mano de Dios estaba sobre David. Se les olvidó tantas cosas que él, el propio rey David, su líder, ya, su comandante, había hecho por ellos, y de repente los 30 se retiraron 27 y comenzaron a hacer esto, de los cuales quedaron 3 y uno de ellos fue Eleazar. David apenas miró esto, no lo podía creer. Le tuvieron miedo porque eran más los que venían, los filisteos, porque eran solamente los 30 valientes de David, y los cuales quedaron 3. Entonces puede mirar la circunstancia, la situación que vivió Eleazar y lo duro de la lucha que le tocó pelear. Estaba el rey David y estos 3 valientes, entre ellos Eleazar. Entonces podemos aplicar este pasaje espiritualmente a nuestra vida. Tenemos delante de nuestros ojos una recia batalla todos los días. Varios enemigos maquinan las más perversas estrategias contra nuestra alma. Y cuando hablo de alma, hablo de sentimientos y emociones, y ya les voy a explicar con mi ejemplo. Tenemos una batalla del mundo, de la situación que estamos viviendo, de pandemia, de divorcios, de familias disfuncionales, que producto de tanto encierro, feminicidios. Ahora tenemos de la carne las batallas que estamos librando, el egoísmo, la zona de confort, el mirar por lo de nosotros, el pisar al otro, los despidos en las empresas. Y tenemos a Satanás, que ha venido a robar, a matar y a destruir. Entonces, cuando hablo de batallas que el diablo presenta, el día domingo pasado yo hablaba de los de repente, hablaba de los terremotos, pero en esta semana pasaron de repentes y terremotos en mi vida, en los cuales no sabía, venía presentando un dolor de cabeza, y el síntoma de mayor alerta fue que perdí 2 veces el día viernes mi memoria. Fueron segundos. La segunda vez que mi hermana Olga me llama, yo estaba bañándome con ropa. Fueron momentos que no sabía quién era, ni dónde estaba, en nada. Producto de eso, fuimos rápidamente a... Usted sabe que aquí el sistema de salud, aunque lo hemos copiado de otros países, este sistema de salud, si usted no tiene prepagada, usted no vale nada. Y el sistema no es muy bueno. Entonces ya venía por la EPS de Sanitas, porque no tengo prepagada y no me querían hacer con un especialista, y mi hermana Ruth me habló de una EPS Premium que se paga de los 90 que estoy pagando de la EPS, 33,600 para adquirir a una especialista. Entonces, por medio de esto me hicieron el TAC. Tenían que hacerme un TAC para mirar, y me tocaba uno sin número de pasar por médico general para el especialista. Y en este momento, el día que fui a donde el médico general, que era una médica, ella solamente miró la sintomatología y se atrevió a decir que yo tenía cáncer cerebral. Y que ella me lo decía de buena manera porque hace 3 años su hermana, que tenía mi mismo nombre, se había muerto. Y que ellos venían de una rama de medicina y que ninguno de su familia había actuado a tiempo, y su hermana, cuando ya le detectaron, tenía toda la cabeza llena de cáncer. Entonces que ella me decía, y tenía cargo de conciencia, como me miró sola, le dije: sí, yo tengo personas esperándome afuera, pero usted no puede diagnosticar con su vivencia, doctora. En ese momento que ella me bota todo eso, yo hiperventilo, comienzo yo a faltarme el aire y comienzo yo a ahogarme allí. Ella no escuchaba lo que yo le decía, solamente hablaba
y hablaba y hablaba que me tenía que apurar, que eso era cáncer, que tenía que dejar todo listo, que tenía que dejar todo preparado, que tenía que descansar, que tenía que aprovechar de lo que nunca había hecho y un sinnúmero de cosas que a lo último yo ya me decidí que ya quería salir y ella me hizo algunos exámenes y ya. Y contra este pronóstico, el enemigo atenta a nuestra alma, a nuestros sentimientos y emociones. Yo simplemente quería llegar a mi apartamento, poner la música instrumental, poder calmarme, pensar en la palabra y rogarle a Dios que contra ese pronóstico tan verídico para ella, que me lo lanza, yo tenía que estar mirando y estar muy tranquila. Pero en medio de todo eso son médicos, ¿no? Y llamo a la pastora, le comento, me sacan del WhatsApp de intercesores porque es cada media hora, cada segundo, mirando situaciones duras en el país de la casa del Padre. Yo soy parte de los intercesores personales de ella y le pido el favor de que me saquen para tener más tranquilidad y poder enfocarme en mis exámenes. Justo me estaban dando esa noticia y alguien de la iglesia se desparrama, me manda el problema y le digo a la persona, estoy en un problema más duro que el que tú me estás comentando. No te puedo ayudar. Primero está mi salud madura y órale a Dios. Para de contar a él. Entonces, me hicieron el día de ayer el TAC, ya. Dios utilizó a los médicos para moverse. Gracias por sus oraciones. Gracias por las ayudas que de repente están canalizadas con Stephanie, que es la que, gracias a Liliana haberme prestado a su hija, porque mi hermana está trabajando, mi otra hermana, o sea, mi familia estaba trabajando y aquí no somos muchos, entonces tenía yo que movilizarme y otras veces tenía que ella ir y yo quedarme tranquila porque el dolor de cabeza era muy fuerte. El día de ayer tuve un TAC cerebral, ya, donde no me encontraron absolutamente nada. Solamente me encontraron como una oscuridad acá, pero me dijeron que era porque de pronto se me estaba subiendo la tensión y no habían hecho nada, entonces van a tener ahorita el otro proceso. También estoy sufriendo, todos los 49 años me vinieron con una facturita y estoy sufriendo de la tiroides. Entonces me están haciendo muchos exámenes, ya, y el día de ayer tenía una eco de la tiroides y el martes tengo otra que es como me puchan un poquito para no sé, otro examen. No, el día martes, el día lunes es el de sangre, el día martes tengo otro, creo que ahí está. Sí, y para mirar a ver cómo me controlan eso. Entonces mira las batallas que cada uno de nosotros hemos librado. Y yo ayer no pude estudiar, me levanté muy temprano, pues la reacción del contraste fue muy fuerte, me dio vómito y estaba descansando ya y no podía tener el celular porque eso, como el celular siempre son ondas acá y con el cerebro, entonces me prefirieron como quedarme quietica y mantuve dormida toda la tarde, me levantaba lo que podía comer y luego me acostaba. Gracias a Dios mi vecina estuvo pendiente, me hizo jugo de espinaca, de agraz para subir las defensas, estuvo ella mirándome porque yo me quedé después de mediodía sola en mi apartamento, ¿ya? Y Dios comenzó a obrar ahí. Esta mañana cuando me levanté, leí la palabra y yo dije, wow, Él nunca dejó de luchar. Eleazar siempre estuvo luchando pese a todo pronóstico. Y eso es lo que Dios nos quiere dar en esta mañana. Nuestra victoria radica en tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, asirnos de ella con tal fuerza, con tal ferocidad y vehemencia como Eleazar lo hizo a la suya. Es la única capaz de darnos victoria en medio del conflicto. Batirla a diestra y a siniestra la palabra, las promesas que Dios nos ha dado. ¿Ya? Pues la verdad corta como espada de dos filos y desalma al enemigo. Contra todo pronóstico yo comenzaba a decir, en un momento voy a ser realista, me dio miedo. Me dio miedo de solo pensar que desde hace muchos años pequeña sufrí de dolor de cabeza.
que también me decían que era producto de caídas que uno recibe de niño. También yo me estrellé contra un carro, ¿ya? En la bicicleta también me caí muchas veces. Entonces tuve miedo un momento. Fue un momento de terremoto en mi vida, de llorar, de decir, Señor, pero yo no me quiero morir todavía, le decía. Yo sé que tengo que morirme, pero esto no. Mi hijo necesita conocerte, mis nietos, la iglesia, Señor, mira cómo están. Sé que para Dios nadie es indispensable, pero yo me agarraba de la palabra. Le dije muchas veces, con lágrimas en mis ojos, le decía al Señor, y llorando le decía, he acatado tu voluntad. He sufrido injusticias. He quedado callada cuando lo he perdido todo. Pero hoy levanto mi bandera, Señor, y peleo. Yo necesito predicar de ti. Y en un momento comencé a orar hasta que la paz que sobrepasa todo pronóstico humano comenzó a invadir mi pieza. Pero en un momento mi carne, el alma, el mundo y Satanás estaban enfrentándose a mi batalla. Pero esta palabra fue la que yo saqué. Ahí creo que ustedes estaban orando, creo que fue una alarma roja para la iglesia, ya, de sentirse, gracias a las personas que me han estado apoyando con sus palabras por WhatsApp, pero no valía nada. El día anterior al examen, el viernes, quería caminar y hablar y estar sola con Dios para prepararme para el día sábado del examen. Pero me hizo entender que esta palabra, que el resultado de todo guerrero es que nosotros debemos de aferrarnos a la palabra que Dios da, que disfrutaremos de la victoria y despojaremos al enemigo. Así que así como usted tiene batalla, yo también las tengo, ¿ya? Entonces, en medio de todo esto, el resultado de este guerrero Eleazar fue la derrota contundente de los filisteos. Y los creyentes aferrados a la palabra de Dios disfrutarán de la victoria y el despojo del enemigo si practicamos en medio de cada circunstancia, en medio de cada pronóstico, nos agarramos de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Entonces vamos a ver rápidamente 3 aspectos importantes en la vida de este valiente, de este guerrero, de este hombre que luchó sin darse por vencido. El primero es en el verso 9, dice que él luchó solo. Dice, y se habían retirado los hombres de Israel. Versículo 9 de 2 de Samuel, capítulo 23. Dice, y se habían retirado, el último párrafo dice, los hombres de Israel. Se habían retirado el ejército de los 30 valientes. 27 se habían retirado. Y él se encontraba con otros 2 valientes luchando contra todo ese ejército filisteo. O sea que él luchó solo. ¿Qué significa? Que él haría lo posible, pero Dios haría lo imposible. Entonces todos los integrantes del escuadrón se retiran porque entienden que todo está perdido, porque ya no ven posibilidad de ganar la batalla contra el poderoso ejército filisteo, pero Eleazar, pese a todo lo que estaba viendo sus ojos naturales, decide quedarse y seguir luchando con su espada. Fue tan largo el tiempo que batalló con su espada en la mano que se le quedó pegada sus músculos. Su perseverancia le valió el galardón de que Dios le dio la victoria sobre los filisteos, derrotando este poderoso ejército que amenazaba con destruir al pueblo de Israel. Entonces viene una pregunta que yo le hago al contexto. Yo le hago la pregunta y le pregunto, ¿te imaginas el tiempo que debió permanecer este guerrero con su espada en la mano, que se le quedara pegada con los tendones ahí? ¿Se imagina el tiempo? Cuando yo hago gimnasia, yo tengo que coger un disco y tengo que hacer sentadillas
y me calculan, y cuando hago lagartijas también, y me calculan 1 minuto, tengo que aguantar, y esto comienza a temblar, y a veces sudo 1 minuto, y cuando termino encalambrada la mano. Ahora más, ¿cuánto tiempo tuvo que haber peleado? Por un lado, por el otro, y dele. Eleazar permaneció en todo tiempo al lado del rey, pues él sabía que todo lo que Dios había hecho por David lo había visto. Sabía sobre su sabiduría, todas sus victorias y cómo Dios lo había prosperado en su reinado. Él sabía que si Dios no había dejado a David durante todo ese tiempo, tampoco lo iba a dejar frente a los filisteos. Eleazar se mantuvo firme, él se aferró a su espada y escudo con la confianza puesta en Dios. ¿Tenía miedo? Sí. Pero decidió creer en el Dios de David, que mató. Tal vez en esos momentos se le pasaron como se le pasa a uno en momentos de crisis, le pasa a uno toda la vida por la cabeza, todos los episodios. Tal vez a este valiente Eleazar se le pasó cuando David combatió al gigante, y muchos episodios de valentía de su rey, y decidió. Entonces, ¿qué clase de guerrero eres? En esta mañana el Señor nos pregunta, ¿o de guerrera eres? ¿Los que permanecen firmes hasta el fin y reciben su milagro? ¿O los que se derriban frente a cualquier pronóstico y dejan de luchar en la vida y quedan a la mitad? Los israelitas dudaron de la capacidad del rey de vencer a los filisteos y le huyeron al problema que tenían de frente. Podemos imaginar cuán difícil fue ese momento para Eleazar. Tuvo que haber sentido miedo cuando miró a su alrededor y vio que sus compañeros huyeron del lugar, dejándolo solo con otros 2 guerreros valientes al rey David, en pleno campo de batalla. Pero Eleazar no abandonó al rey y se mantuvo firme, y permanecer firmes es confiar en que Dios va a hacer el milagro, pase lo que pase y suceda lo que suceda. No sé cuál es la situación que tú estás enfrentando, pero con mi vivencia, con la palabra y con las promesas que Dios nos ha dado, tú tienes que luchar como iglesia, tú tienes que levantarte como hijo de Dios y ser guerrero y guerrera, porque lo que tú le ha prometido a Dios y lo que Dios te ha prometido a ti, Él lo va a cumplir. No me pregunte cómo ni de qué manera, pero Dios lo hizo. Si Dios lo hizo con mi vida, lo hizo con la vida de mi hermano que está aquí presente, lo puede hacer con la tuya. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor te está queriendo decir. Es necesario que reconozcamos que estamos llamados a librar una lucha a muerte con un astuto enemigo que cuenta con miles de astucias para tratar de destruir la vida tuya, la vida espiritual de la iglesia a nivel mundial. No hay espacio, ni tregua, ni negociación con este enemigo. Por eso la palabra dice que él vino a robar, a matar y a destruir. Pero él no sabe que más abajito Dios le venía mirando un adelanto y dice: sí, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, la enseñanza del hijo de Dodo es que si tenemos la espada, no debemos soltarla. La mano son acciones. Mi acción debe de ir coherente con mi espada. ¿Con qué es esto? Con la palabra. Tenemos momentos de miedo, sí, de incertidumbre, sí, porque estamos en un cuerpo humanos, porque no somos cuerpos glorificados, porque no somos perfectos ni beatos para que nos canonicen, pero que sean momentos para después levantarnos. Ahí no había persona que me dijera: ay, tranquila, que Dios la va a ayudar, aunque había gente orando. La casa del Padre estaba orando. Estaban pendientes de todo el proceso que yo estaba viviendo. Pero en esas circunstancias, cuando tú sientes una dificultad, llámese física, económica, de enfermedad, lo que sea, no vale
la palabra de otro ser humano. Solamente estás tú con el Señor. Y eso es lo que vale. Gracias a Dios no hubo gente imprudente dentro de mi campo de amigos, que son muy reducidos, y la iglesia. Solamente esta mujer nomás, doctora. De resto, lo que me llamaban, me dejaban audio: tranquila, todo va a estar bien, todo va a salir bien. Mi amiga que me fui a despedir en la noche, lloré, y me dice ella no es cristiana, ella es católica, y me dice: ¿sabes qué? Yo voy a prenderle un velón a la Virgen y Dios te va a ayudar. Nada va a pasar. Mañana nos vamos a volver a ver. Y tranquila. Entonces yo la vi tan tranquila, y cuando yo ayer le di la noticia, ella se puso a llorar, decía: gracias Señor, gracias Señor. Yo decía: ¿y por qué no me dijiste? Dijo: porque en el momento que tú estabas era crucial que tú te fueras tan tranquila y tan dispuesta a tu examen. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos tranquilos y dispuestos a confiar en Él. Y esto nos lleva al segundo punto. El primero entonces luchó solo, sin el ejército. Hubo retirada de estos valientes, pero ahí estaba el Señor. Ahí. Ahora, el segundo punto es: peleó contra obstáculos aparentemente insuperables. Peleó contra obstáculos aparentemente insuperables. Dice que aquí en el versículo 9 que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Dice que él se levantó e hirió a los filisteos, que su mano se cansó y se quedó pegada. Habían obstáculos, pero él peleó, aparte de estar solo con sus dos amigos y el rey, de mirar que sus compañeros de milicia habían abandonado al líder. Él miró obstáculos. El guerrero nació para la batalla y tiene que lucharla hasta el fin, dijo alguien, y me encantó. Mientras las cosas estaban en orden y todo iba bien, el resto de los soldados estaban con el rey David. Pero cuando la situación empeoró y la cosa se puso fea, vea, se fueron. ¿Le ha pasado a usted así? Que cuando usted está en las buenas, todo el mundo está con usted. Pero cuando usted está en las malas, los aparentemente amigos, exacto, se dispersan, no están. Y al caído, caerle. En el versículo 9, en la última parte dice: se habían retirado los hombres de Israel. Cuando las personas te den la espalda, cuando mires a tu alrededor y no veas lo que te decían: voy a estar contigo hasta el final, en las buenas, en las malas, amigo, amiga, es cuando debemos recordar que nuestro compromiso es con Dios, no con las personas. En esos momentos es cuando tu fidelidad a Dios se pone a prueba. ¿Ya? Es cuando tu fidelidad a Dios se pone a prueba. En esos momentos cuando tú te quedas solo o sola. Dios dice: bueno, permití todo esto para ver cuánto me amas, cuánto tú eres fiel. Entonces, aquí Eleazar tuvo que enfrentar los siguientes obstáculos. El ejército de David y sus compañeros de milicia se retiraron en pleno campo de batalla. B, fue abandonado por los demás y luchó solo hasta un final victorioso. C, en el versículo 10, personas por conveniencia. Y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. ¡Qué tremendo! Cuando el pueblo vio que estos hombres, los tres valientes con el rey David, habían peleado y habían desbaratado a todos porque la mano de Dios estaba con ellos, entonces los valientes que se habían retirado, adivine qué vinieron. Los vinieron a decir: hola, ya pasó todo. Ay, amigos, ¿cuánto nos tocó? Porque ellos sabían, habían sido entrenados en la escuela de Adulán y sabían que cuando Dios da la victoria, hay botines que Dios les dice: cojan todo. El botín era lo que había quedado económicamente. Llámese casas, llámese joyas, llámese armamento y llámese plata. Y ellos sabían que habían escuchado que Dios les dijo:
cojan todo porque ustedes fueron mis valientes. Todo lo que ellos tenían son de ustedes ahora. Y ellos acercaron después de tan tremenda batalla. Habían mirado, yo creo que estaban por ahí así, mirando a ver cómo les iban ahí. Y apenas vieron que el Señor actuó, dijeron, bueno, ¿y qué nos tocó a nosotros? Venimos acá otra vez. Así no nos pasa que hay gente que para ser general no quiere ser soldado. Aquí también pasó. Siempre nos vamos a encontrar en situaciones difíciles mientras estemos vivos y de personas que solo van a estar a tu lado cuando les conviene. El lugar de batalla, otro acontecimiento histórico en este contexto, el lugar que se gestionó esta batalla se llamaba Pas-Damim. Este fue el lugar donde David mató a Goliat. ¿Se imagina? A un año atrás, David había matado a Goliat en ese mismo campo de batalla donde estaba Eleazar peleando con David y los otros dos valientes para derrotar a los filisteos. ¿No les parece coincidencia? O más bien una diosidencia. Muy bien. Entonces, enfrentan en el mismo campo al enemigo. Y el gigante que mató a David venía ¿de dónde? De los filisteos. Mire qué diosidencia tan fuerte. Entonces, ¿qué significa esta diosidencia? Es curioso cómo el enemigo nos hace regresar, escuchen, al mismo campo de batalla donde una vez salimos victoriosos. El diablo estaba determinado a arrastrarte y golpearte de nuevo en ciertas áreas de tu vida. Y veces donde salimos victoriosos, el enemigo trata de devolvernos. Cuando estaba con la doctora endocrinóloga, mi hermana estaba presente. Ella dice que la tiroides, y fue muy linda la manera que me lo explicó, que es como la mamá, de todo el cuerpo, ¿no? Entonces ella reparte la lonchera todos los días, todos los meses, todos los años, pero llega un momento en que la mamá no tiene nada más que dar y se cansa. Y ella dice que los acontecimientos que uno ha sufrido, escuchen, a nivel emocional, disparan. Y ella dijo que yo tuve que haber sufrido un acontecimiento emocional, y mi hermana rápidamente dijo, claro, su único hijo se fue para el otro país. Pero mientras mi hermana estaba hablando, yo escuché la voz del enemigo que me dijo, ¿sí ves por todo lo que ha pasado? Y comencé a recordar todo lo que yo había vivido en el 2011, de mis episodios emocionales, la pérdida, escopolamina, llanto y tan bruje, todo, y dije, Dios mío. Y ahí en segundos hay impedimentos como miedo, temor, incertidumbre, cobardía, palabras de derrota, que todo esto también lo vivió Eleazar. Y llegó un momento en que yo digo, y mi vida ha sido dura. Pero llegó el Señor y me dice, listo, un momento, espérate un momento. En el mismo campo de batalla donde yo hice pelear a David, regresé a volverle a ayudar. Literalmente la mano se le cansó a este hombre porque era humano. Pero ¿quién sostuvo la mano durante tantas horas de pelea? Adivine quién. Sí. Y en los exámenes, cuando estaban pasando por ese tubo, yo le decía, Señor, que tu mano me toque. Y mi sobrino me bajó TikTok, soy tiktonera. Y hay un TikTok que me encanta cuando una joven dice, y Dios viene en mi encuentro. Y esta mujer en pleno TikTok en su habitación se bota y luego vienen unos rayos y aparece como una luz y ahí aparece el Señor. Y eso se me quedó tan grabado. Y yo dije, Señor, toca mi mano con tu mano, mis ojos con tus ojos, mi cerebro con tu cerebro. Y comienzo yo también a vivir esa experiencia ahí. Entonces, estos son los obstáculos. En el mismo campo de batalla donde tú saliste victorioso, el enemigo te regresa, pero te regresa para avergonzarte, pero él no sabe que Dios te permite que tú regreses para una victoria mayor de la que tú habías pasado antes. Amén.
Entonces, para el creyente, con todo esto, la palabra de Dios en nuestra espada, debemos de conocerla tan bien. Así tenemos un arma que nos ayuda en los tiempos más difíciles. Entonces el Señor nos dice, sacude el polvo de tu espada. ¿En dónde la tienes escondida? ¿En el gavete? ¿En el closet? Es tiempo de desempolvar esto. Sacude el polvo, nos dice el Señor, de tu espada, de tu palabra, y empieza a conocerla. La vas a necesitar en el día de tu batalla más difícil para salir victorioso o victoriosa. Yo no sé, con esta pandemia más de una persona dejó de leer la palabra, se enfriaron espiritualmente y ya no confiaron más en Dios. Pero es cuando más nosotros debemos de confiar en el Señor. Porque Él está presto para ir en nuestra ayuda, para darnos una victoria final y total. Pero tenemos que ser valientes guerreros y batallar. Estamos entendiendo la palabra, ¿cierto? Último punto y termino con esto. Combatió hasta que la batalla terminó en victoria. Me encanta esto. Versículo 10. Él se levantó, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor concedió una gran victoria. Obviamos el otro que dice, y el pueblo se fue a recoger el botín. Me gusta cuando Dios concedió. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tiempo, los sembrados años anteriores, tú vas a recoger de lo que tú sembraste, tanto bueno como malo. Pero como somos hijos de Dios y estamos en un tiempo que tenemos que recoger lo que hemos sembrado, vienen victorias. Vienen victorias. Muchas veces me he dado cuenta, y la pastora lo dijo, y yo lo he vivido, en la pandemia salió lo que había dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Salió desilusiones, salieron dolores, ya, porque mi vida nunca se llena ni de odios ni de rencores, pero sí de mucho dolor de personas que me han ayudado y que me dieron la espalda en plena pandemia, que nunca me llamaron para decirme un te quiero, porque yo no quiero que... Yo le decía a Stephanie aquel día hablando, antes de mi examen, que ella me estuvo conversando, yo le decía, mire, a veces yo necesito que usted me abrace, ¿sí? ¿Cuánto demora una llamada para usted decirme, pastora, la quiero? ¿Sí? Y son cosas que quedan en el alma y en el corazón ahí. Ya que hemos pasado por pérdida de madre y padre, nosotros, la mamá estaba ahí con uno. Mi mamá en este tiempo murió hace 3 años, soy la menor y nunca estuvo ahí porque está muerta. Y en esta pandemia, de pronto hablé con algunas personas y de pronto no fui bien entendida. Entonces he descubierto que me tengo que quedarme callada, sufrir callada, comer callada y botarlo de mi casa porque eso me estaba enfermando. Pero también entendí que salió lo que había en el corazón de la gente de la iglesia y de la gente del mundo entero. Y es lindo cuando nosotros reconocemos delante del Señor que tenemos dolor, que tenemos angustia, que tenemos temor, que nos desilusionamos. Pero es lindo cuando tú llevas, como lo decían los devocionales, eso a la cruz del Calvario y el Señor te llena con su amor para poder seguir amando, para poder seguir dando una palabra limpia y para poder seguir dirigiendo como Dios quiere. Y cuando yo veo esta cosa en la palabra y me meto y el Señor habla a mi mente y el Señor sacó esas perlas, me enamora más. Así que doy gracias a Dios. Creo que el devocional pasado en mi celular, como yo no soy ducha, yo ya sé cuando usted los lee y cuando usted no los lee. Stephanie me enseñó. Entonces yo ya sé que ustedes a veces pasan y no leen. Vea, estoy mirando. ¡Sí! Ella me enseñó porque yo lo sabía. Pero es necesario. Hablé de la familia, hablé de la importancia. Doy gracias a Dios por mis sobrinos. Iván, que siempre estuvo conmigo y creyó en muchas
casi en todo, y hoy día voy a darle gracias a todos y agradecer al Señor. Él fue muy lindo en un momento que se me iba a poner en el estrado, él tan lindo, él comenzó a hablarme para yo poder defenderme en ese momento, ¿te acuerdas, hijo? Y después Dios dio vuelta a todo. Gracias a mi sobrino Juan Carlos, que él está ahí en el WhatsApp, está siempre apoyándome, a mis sobrinas, a Ginette, a todas, a Stephanie, a ti por prestarme a tu hija, a Diego, que siempre me ha estado escribiendo y apoyándome, a Dianita, a Marta, a cada uno, a mi cuñado, ayudándome en el carro, trasteándome para un lugar al otro, a mi hermana y a los que estuvieron anónimos ahí orando. Eso vale. Y la familia vale. Nos podemos pelear, nos podemos disgustar, pero llevamos en la sangre. Una de las cosas que yo le hablaba a mi sobrino, le decía, ¿cómo me hace falta mi hermana? Mi hermana Gladys, ¿ella sabe qué hubiera hecho? Me hubiera dicho, mamita, quédese allá que yo vengo y predico. Mamita, quédese tranquila que yo voy a visitar a cada una de las personas. Ella era una evangelizadora. Y yo le dije, una vez que hablé con mi sobrino, le dije, ¿cómo me hace falta mi hermana? Ella hubiera dado mucho más por la obra. Y mujeres como Gladys necesitamos el montón. Mujeres como mi madre, que fueron anónimas, necesitamos el montón, que estuvieron ahí en el campo de batalla orando, intercediendo, que muchas veces no recibieron reconocimiento, pero que estaban en el anonimato, dándolo todo por la obra. Esas dos clases de mujeres necesitamos en este tiempo. Así que este hombre, cuando combatió hasta que la batalla terminó en victoria, Eleazar recibió su milagro. Pese a todo pronóstico, como todo ser humano después de pelear con todo un ejército se sintió cansado, sí, como ser humano. Eleazar dio su máximo punto, llegando al punto de su humanidad de quedar cansado, ya hasta quedar pegada ahí los tendones. Pero lo que pasó allí es que Dios se glorificó con la victoria porque Él tomó el control de todo. Dios hace milagros. Dios es hacedor de los milagros más pequeños hasta los más grandes. Dios hace que todo sea posible para un imposible humano. Dios hace lo que sea necesario para que salgas vencedor porque Él ve tu esfuerzo. Pero eso depende de ti, depende de que tú permanezcas firme en Dios y que tú le des la libertad a Dios para obrar en todas las áreas de tu vida. La pregunta del millón, ¿le estás dando la libertad a Dios para obrar en todas las áreas de tu vida? Realmente, pregunta número 2, el Señor que tú aceptaste en tu corazón está siendo el Rey y Reyes, Señor de señores en tu vida como número 1. Y pregunta número 3 para ti, amada iglesia valiente y guerrera. ¿Estás siendo coherente de tu convicción con tu reacción a las diferentes situaciones que enfrentas? Como hijo de Dios, como miembro de una iglesia y como integrante de tu familia. Pensemos, esto llevémoslo a meditar, qué es lo que Dios quiere demostrarnos y que nosotros miremos. Dejemos nuestras fuerzas en el campo de batalla para que, al igual que Eleazar, nosotros también recibamos nuestro milagro. Demos todo por el todo humanamente. Allí, que cuando Dios ve tu esfuerzo, tu cansancio, porque nos cansamos, Dios dice, ahora sí entro a orar yo. Ya estás cansado en tu carne, ahora entro yo. Eleazar estaba cansado de luchar, tal vez estaba así, dijo el Señor, ahora entro yo. Porque si Dios no permitía que Eleazar se cansara, Eleazar nunca iba a dejar orar a Dios, ¿sí o no? Cuando nosotros estamos cansados físicamente, el Señor entra y obra. Mientras tanto, nosotros por aquí y por allá y le damos y hacemos, y es lo que Dios quiere, que Él tome el control. Entonces, nosotros
también tenemos que recibir el milagro. Seamos de los que nos importe más lo que Dios diga y no lo que los hombres hagan en este tiempo. Veamos las cualidades de este valiente para terminar. Punto A, desafió a los filisteos. Hay que darle un reto al enemigo. Él retó al enemigo, porque dice que él se enfrentó allí en el verso 9 y 10. Luego, punto número B, dice que se levantó. ¿Qué significa? Dice que él se levantó y esto significa que él era responsable. Cuando los demás corrieron, él quedó firme. C, hirió, hizo daño al enemigo a donde más el enemigo era su punto blanco, débil. D, su mano se cansó. ¿Qué significa? Y me encanta esto. Que era humano. Repita conmigo, era un hombre humano. Como Elías, con sus pasiones y deseos. Si tú mi vida guías, todo irá bien.